Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy nos vamos a los Balcanes y para ello cuento con la presencia del escritor Pere Cervantes, que nos hablará de su última novela, La espía de cristal. Bienvenido, Pere, a la Asociación Capernaum. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo. Pues voy a empezar porque estamos aquí después de hace 2 años que te hice la última entrevista con el chico de las bobinas. Sí, Y quiero empezar como terminamos aquella, porque curiosamente tú terminaste contándome que estabas escribiendo una novela ambientada en los Balcanes y ahora ya es una realidad, que es La espía de cristal. Entonces, esta novela transcurre en Kosovo y tú vas alternando la historia, un capítulo que habla de la ciudad en 1999 con otros que ocurren 20 años después, en el mismo lugar. Entonces, puede ser que aquella primera novela, 366 lunes, que fue tu primera novela, era esa novela en la que tú volcaste todo lo que querías contar, que habías vivido recientemente, y ahora, después de 20 años que has estado madurando esta historia, que se ha cocinado como a fuego lento, muy lento, tú has madurado también mucho como escritor, y ha salido La espía de cristal, un poco como los Balcanes del que saliste y los Balcanes a los que regresas. ¿Te has quitado la espinita por fin de 366 lunes? la verdad es que sí, porque esa novela, 366 lunes, es la novela que nunca debería haber escrito. Ya que, porque no es una novela, bueno, sí es una novela, pero la intención inicial era hacer una recopilación tipo diario de lo que nos estaba pasando ahí al contingente español. Y yo recopilaba pues cada historia de cada uno, ¿no? Lo que ocurre que al final vi ahí un hilo posible, creé un personaje ficticio en la novela que era Mario Serra, y el protagonista, pues a partir de él recibía todo lo que le pasaba a los demás, le pasaba a Mario Serra, ¿no? Y a partir de ahí, pues transformé ese diario personal del contingente español en una especie de novela con 28 años, no, 28 no, ya tenía 30, me faltaban pues herramientas literarias, herramientas del guión, que luego estudié guión de cine, y me faltaba madurez. Entonces, yo conforme iba avanzando como escritor, me di cuenta de la necesidad que tenía algún día de escribir la novela de Kosovo, sobre Kosovo. Y llegó, fíjate, ¿no? Llegó a raíz del chico de las bobinas, conectaron mis neuronas la posguerra española con la posguerra que había vivido en Kosovo, y tuve muy claro que mi siguiente novela después del chico de las bobinas sería La espía de cristal. Sí, sí. Las guerras suelen llamar la atención realmente, son más noticia la posguerra, ¿no? Y realmente, como dice uno de los personajes de tu libro, Panko, traen muerte también, traen soledad, también se pegan tiros, como pasa en tu novela. ¿Qué tiene para ti la posguerra de llamativo? Porque llevas tus 2 últimas novelas ambientándolas en la posguerra. Sí, bueno, ya te digo, fue un poco inconsciente, no fue voluntario el que las dos novelas fueran de posguerra, pero sí estoy de acuerdo en que lo que dice Panko, el personaje, en tanto en cuanto una guerra siempre tiene un horizonte claro y determinado, que es el final de la guerra. Entonces la gente se fija ese horizonte, esa meta, y tarde o temprano se llega. Algunas, la mayoría de ellas más tarde que temprano, o demasiado tarde quizás, pero llega, ¿no? Ucrania tarde o temprano va a llegar la paz, y con ello llegará el final de la guerra. La diferencia abismal está en que en la posguerra no hay horizonte. Ese horizonte sería el retorno a la vida normal. ¿Qué es la vida normal después de haber pasado por lo que pasan? Ya no hay vida normal, ni habrá vida normal, será otra vida, ¿no? Entonces, la posguerra no tiene horizonte. Al no tener horizonte, contra más se prolonga la posguerra, menos esperanza hay. Y eso es lo que hace más atractiva, literariamente hablando, una posguerra que en una guerra. Banco es uno de los protagonistas de tu historia, es un reportero de guerra que se ha convertido en adicto a este tipo de vida, como suele ocurrir con los reporteros de guerra.
que tiene muchas preguntas que lleva en esa mochila y que en cada guerra que va quiere intentar responder esas preguntas existenciales. Y que dice, ir a una guerra es sentir que uno está ligado a la humanidad con todo lo bueno y lo malo que conlleva. Tienes un paisaje distorsionado de la guerra. Yo mientras estaba leyendo este libro, le puse cara a Panko. Al principio no, pero llegó un momento en que muchas de las cosas que contabas, y además como me tuve que ver las crónicas de Arturo Pérez Reverte que hacía en aquellos años sobre los Balcanes, vi muchas cosas en Panko que veo en Arturo Pérez Reverte reportero. ¿Tiene algo Panko de Arturo o no? ¿O es cosa mía? Sí, no, no, es muy acertado. Yo no lo escribí, yo no le puse cara. Yo a Panko no le puse, de verdad que no le puse cara. Lo que sí le puse fue intentar que reflejara la denominada tribu. Los reporteros de guerra de aquel entonces, como Arturo Pérez Reverte, como el propio Gervasio Sánchez, como varios de ellos, ¿no? Algunos escritores, otros no, otros ya periodistas solo ya está. Se denominaban la tribu, ¿no? Sí, Junto a la propia Balseis, una periodista llamada también sí, Balseis, no Olga Balseis, sino la Balseis, Sandra Balseis, y se denominaban la tribu porque tenían unas costumbres muy peculiares, ¿no? Y de ahí parte, de ahí nace Panko, y de ahí nace también Olga Balseis, de esa tribu ya perdida. Este tipo de reporteros ya no existen. no. El reportero de guerra de hoy no es que sea mejor o peor, es que trabaja en un territorio distinto, con herramientas muy distintas y para un público muy distinto. En la época de Perreverte había el telediario de la 1, telediario de la 2 y lo mirábamos todos asustados las crónicas de Bosnia y los Balcanes, ¿no? Sí. O de África, los conflictos africanos o los conflictos en, no sé, en Palestina o donde fuera que él estuviera. Ahora ya no, no. Ahora fíjate, las guerras son retransmitidas por redes sociales, por Instagram. Hay reporteros de guerra, en Ucrania está pasado y ha pasado y está pasando, que retransmiten sus crónicas por Instagram, ¿no? Entonces, todo ha cambiado tanto que era un homenaje también a todos esos reporteros que en breve van a ser olvidados si no se tira uno de archivos o de novelas como esta, ¿no? Y era básicamente es un homenaje a este tipo de reporteros. No, además, fíjate, yo que estuve escuchando a Reverte, las crónicas que hacía, me llamó la atención que ahora una crónica, cuando abren un telediario que puede durar 30 segundos, las Sí, crónicas de Arturo eran 5 minutos. sí. Al lado de alguien disparando un mortero, caían las bombas y 5 minutos. Y digo, mira, 5 minutos ahora, imposible, porque nadie diría, esto es mucho tiempo para estar aguantando viendo el telediario a este tío hablando 5 minutos. Tú Es, imagínate, ¿no? Lo que ellos sentían. Yo he leído tanto Reverte como, por ejemplo, estoy mirando hacia allí porque me he quedado en blanco y tengo un libro de. Perdóname que me muevo un segundo y lo miro nada, te porque muévete lo es que que me he quieras. quedado en blanco y te lo quiero decir. Te lo quiero decir. Exacto, exacto. Es que me había olvidado de Alfonso Armada. De Alfonso Armada. Sí, Ahí está el libro de Sarajevo. Bueno, pues este era otro de la tribu, ¿no? También. y Pues Leguineche, y Alfonso Arma, y Eche, Alfonso Rojo. correcto. Entonces, ellos lo que se lamentaban muchas veces, sobre todo PR Reverte, era te estás jugando la vida Mm, y a veces la entrada al telediario te decían por el pinganillo, te decían, espérate que vamos a dar la noticia del día. Y era una chorrada, ¿no? O sea, era la típica chorrada del político tonto del día que decía alguna gilipollez y él tenía que estar, dice, es que, dice, sí. yo no estaba en un campo de fútbol donde te podías conectar con él. Yo estaba jugándome la vida y a lo mejor de aquí 2 minutos ya cambiaba todo mucho, ¿no? Con lo cual, no, una serie de cosas que son muy atractivas literariamente, son atractivas en tanto en cuanto yo conocí a este tipo de reporteros de guerra, coincidí con ellos no a ellos directamente, que más quisiera yo haber compartido tiempo con ellos, compartí tiempo con otros que, bueno, que han seguido escribiendo y han sido buenos periodistas de La Vanguardia, del Mundo, de la ABC, y bueno, y también ellos formaban parte de esa tribu, ¿no? Mm. Y bueno, no me quiero olvidar de Miguel Gil, que se murió hace años, que yo llevé un Sí, disgusto. Yo tengo el libro dedicado a él, además de sí, escriben los de la tribu. Y bueno, qué disgusto llevé cuando murió, cuando mataron a Miguel Gil sí. en Sierra Leona.
Sí, sí. También está Olga, Olga que es la compañera fotógrafa que acompaña a Panko, y le dice algo que también habla Reverte en muchas ocasiones, que si se hubieran quedado en las terrazas de los hoteles a redactar las crónicas, como hicieron muchos, no tendrían que luchar con tantos fantasmas. Sí, eso es algo que yo escuché de Reverte y también escuché cuando yo llegué a Bosnia. Yo recuerdo el Holiday Inn, el hotel célebre de Sarajevo, donde Sí. los reporteros se instalaron. Años después llegué yo llegué en Bosnia en la posguerra, ¿no? No llegué en la guerra tampoco. Entonces se comentaba eso, ¿no? Y aún decían por ahí, decían, aquí estaban los periodistas hospedados, los valientes salían fuera a buscar la crónica, los cobardes se quedaban aquí y hacían ver que habían salido, ¿no? O compraban el contenido de alguien que había salido, Sí. imagínate, ¿no? Entonces eso pues me gustó reflejarlo porque, bueno, pues porque en cada trabajo, en cada empleo, en cada profesión hay de todo, ¿no? Exacto. Bueno, otra de las frases de los personajes es que hay, bueno, te tengo que decir que en esta hay frases buenísimas, buenísimas. Muchas gracias. Dice que los medios de comunicación ponen el foco, lo que es correctísimo, en lo que ellos quieren y crean ese mundo que no es real, que es lo que nos están vendiendo ahora, que es lo que se ve en la televisión, que la gente lo que no se ve como que no existe y tú estás consumiendo algo que no es real y no te están contando la verdad. Y yo también estoy de acuerdo con eso. Sí, bueno, eso es una técnica habitual en el periodismo que ahora se está haciendo más que nunca, ¿no? Y con la pena que ahora está monopolizada casi. O sea, si tú lees la prensa de hoy en día, de hoy, de La Vanguardia, luego lees El País, luego lees la ABC y luego lees El Mundo, aunque les den cada uno un toque político hacia la rama que ellos defienden, pero es lo mismo, ¿no? La atención está puesta en el mismo foco. Las noticias son las mismas. Las Cuando, mismas. cuando el mundo es muy grande, somos casi 8.000 ya millones de habitantes y no me creo que solo sean esas noticias internacionales, por ejemplo, las ocupen el principal foco, ¿no? Pero estamos ahí. O sea, fíjate, ¿no? Ahora nos han hablado de Sudán porque, Ujú. porque hace 3 días tuvieron que ir los GEO a sacar de ahí a repatriar de ahí a españoles que estaban en la embajada ante el riesgo inminente de sus vidas, ¿no? Sí, Pero ¿cuánto de Sudán sabíamos antes? exacto. Y parece que no pasaba nada en Sudán. Claro, claro, parece que hace un mes o dos no pasaba nada en No, Sudán, ¿no? En Sudán está pasando desde hace muchos años, pero sí, el foco no estaba ahí. Entonces Sudán no existía. Ahora Sudán ha existido durante un tiempo, muy poco. Va a existir poco porque como no afecta a Europa ni nos afecta a los países más ricos, exacto. como así como Ucrania, con lo cual poco va a tener de atención, ¿no? Y esa manipulación me importaba plasmarla como crítica, pero sin implicarme, sino siendo objetivo, esto es lo que hacen, esto es lo que dicen, eso es como se hizo en los Balcanes y que cada lector saque sus conclusiones. Todo lo que te voy a preguntar a partir de ahora, más lo digo aviso a navegantes, viene en el libro, yo no voy a hacer spoiler ninguno, pero para que se vea la riqueza de la historia que tú cuentas ahí, el trasfondo. Pues al final yo diré algo más, pero no es que haya preparado basándome en tu libro y haga preguntas sobre Bosnia, no, no, es que todo lo que voy a hablar aquí se trata en tu libro. Entonces, vamos a hablar de la guerra, porque dice también uno de los personajes, solo quienes no han vivido la guerra preguntan por ella. Yo, gracias a Dios, no he vivido ninguna, con lo cual voy a preguntar por ella. Y también escribes que Churchill decía que los Balcanes producen más historia que la que son capaces de consumir. Teniendo en cuenta que los Balcanes es una zona muy complicada desde siempre, y el peligro que tiene el avance de los nacionalismos, que ya vemos a lo que conlleva, ¿de dónde ha salido toda esta brutalidad que hay en los Balcanes? No lo saben, ¿no? Podemos teorizar y podemos decir que es un territorio donde se ha demostrado, nos guste o no, que la convivencia multiétnica y multireligiosa tiene los días contados, tiene la fecha contada. Durante un tiempo estuvieron conviviendo. Es muy curioso, fíjate, ¿no? Cuando Yugoslavia estaba bajo la dictadura de Tito, del general Tito,
que fueron muchos años de dictadura, porque era una dictadura, curiosamente convivían todas estas etnias, ¿no? Y con eso no estoy defendiendo la dictadura, ni mucho menos, sino No, que no, no, me, no, me pero sí. parece, me parece curioso que en un periodo de dictadura, bueno, no es curioso, también tiene su sentido. En un periodo de dictadura, bueno, pues hay eso, hay una imposición de una ideología y punto, y no hay más, ¿no? ¿Qué ocurre cuando acaba la muerte de Tito y toma las riendas el Partido Nacionalista Serbio de toda la Yugoslavia vuelve a aparecer el nacionalismo serbio, junto al nacionalismo bosnio, junto al nacionalismo kosovar? Pues que tenemos ahí un caldo de cultivo que es, por una parte, en Kosovo hay un elemento que no hay en Bosnia. En Bosnia lo que hay es una diferencia religiosa. Bosnio es musulmán, el serbio es ortodoxo, cristiano ortodoxo. Hay una diferencia religiosa y una diferencia nacionalista. O sea, hay dos elementos de diferencia. En Kosovo hay que añadirle un tercer elemento, que es la etnia. Unos son eslavos y otros son albaneses, albano-kosovares. Entonces, es una olla a presión que podríamos ponernos estupendos y ponernos, si me permites a lo mejor la palabra, ingenuos y pensar que se puede convivir así. Pero los Balcanes están demostrando que Mm. no se puede convivir así. Además, por ejemplo, Kosovo es el estado más joven de Europa, se ha independizado en 2008 y en la ciudad donde está parte de tu libro, donde ocurre la historia de tu libro, que es Mitrovica, por ejemplo, ningún serbio de allí olvida que España es uno de los pocos países europeos que no reconoce esta independencia y, en cambio, ningún español es bien recibido en la parte albano-kosovar por lo mismo. Lo curioso, que también lo cuentas tú en la novela, es que la España que accedió que la OTAN bombardeara Serbia, ahí tenemos a Javier Solana, el carnicero de Belgrado, ahora se muestra reacia a esta independencia. ¿No es un poco no es una incongruencia esto? Claro, yo necesitaba plasmarlo porque yo fui recibido ahí como un héroe. Cuando digo yo no me refiero a mi persona, sino al contingente español. Cuando llegamos en agosto del 99, 3 meses después de la guerra, España formaba parte de la OTAN y, bueno, ¿no? Pero en ese momento formaba parte de, como tú bien has dicho, de ese país que, la OTAN dirigida por Javier Solana, bombardeó Serbia y puso fin a la guerra, ¿no? de Kosovo. Intervinieron ante el miedo que pasara lo que pasó en Bosnia, que no intervino la OTAN, y hubo 3 años de asedio y 3 años de horrores, ¿no? Entonces, yo cuando llego ahí me tratan como el Kosovar, como héroes. La bandera española es querida, es estimada, y años después, a partir del 2008, cuando se autoproclama independiente Kosovo, España, por intereses obviamente internos y de evitar conflictos con Cataluña, País Vasco, por ejemplo, decide que no apoya esta autoproclamación de independencia de Kosovo, esta autodeterminación, y de repente, claro, los albano-kosovares me dicen, porque yo ya no he vuelto a ir, me dicen que desde 2008, hombre, hostilidad no, pero ya no es lo mismo, ¿no? Ellos son muy conscientes de qué países, que somos muy pocos, los que no reconocemos esa independencia. ¿No? Y además, por ejemplo, también plasmas muy bien lo de que lo que piensa el gobierno de un país no coincide con lo que opinan los ciudadanos y que, por ejemplo, la gente no mira lo que tú opinas, sino que, por ejemplo, le pasaba a Panco. Panco tenía un pasaporte español y a él nadie le preguntaba cuál era su opinión, era español y punto. Estamos muy polarizados en la Sí, sociedad actual también. sí, y seguimos igual, o Por quizás más eso. que, o quizás más que nunca, ¿no? O sea, la polarización, ahora sí que la famosa frase que nunca he tragado, por así decirlo, digerido bien, es la de o conmigo o contra mí, ¿no? Yo creo que en esta vida hay muchos matices, hay muchos grises. Creo que te puedo decir hoy, mañana puedo cambiar porque quizás tengo un argumento con más fuerza que otro. Me refiero que es como que si no estás de acuerdo con alguien, ya estás en contra de esa persona. Pasan las redes sociales,
Twitter es caldo de cultivo para ellos, sabemos de la violencia verbal que hay, de la violencia verbal que hay en la política también, ¿no? ¿Por qué el PSOE y PP, por decir algo, por qué no Podemos y PP no pueden estar de acuerdo en algo? ¿Por qué no? Es que estoy seguro que estarían de acuerdo en algo. ¿Por qué Vox y Podemos no podrían estar de acuerdo en algo? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Aunque sean extremos, ha de haber algún territorio en lo básico, en la educación, por ejemplo. En la educación. Que el sistema educativo, no me entra en la cabeza que los partidos políticos tengan distinto sistema educativo. En este país llevamos años arrastrando este lastre, ¿no? Entonces, seguimos igual y la novela también reivindicaba ello, ¿no? Y también estaba escrita no con miras a eso, porque me considero un escritor humilde, que no voy a alcanzar a grandes masas, pero sí estaba para el que llegara a esa novela, que se planteara eso, ¿no? Una reflexión de cómo estamos a día de hoy. Pues mira, debería ser una novela de masas, ¿eh? No lo digo porque yo a ti te quiera mucho y te lea siempre, no tiene nada que ver. Es una novela que se debería leer, sobre todo para recordar lo cercano que está todo y que parece que son cosas diferentes, como la historia se repite una y otra vez. Porque yo para preparar no es ya para preparar la entrevista, cuando yo cogí tu novela, me hiciste ir a buscar y a saber más cosas que no recordaba de la guerra de Yugoslavia. Me fui ya no solo a la guerra de Yugoslavia, sino a la Segunda Guerra Mundial. Me fui a principios del siglo XX para saber qué había pasado ahí. Me vi las crónicas, lo que decía antes, me vi como hablando a Gervasio, a Arturo, y eso no para preparar la entrevista, sino para meterme en la novela, en la historia que tú estabas contando, y entenderlo. Y después ya la historia ya me fluyó completamente, entonces te agradezco, por lo menos yo, que me gusta mucho saber y averiguar, que haya tenido que buscar. Quiero decir, se Pues, puede también leer sin buscar, pero es que yo soy así. Entonces, quiero decir, no quiere decir que el que tenga que cogerse esta novela, que tenga que buscar nada, que está todo muy bien explicado. Pero a mí me abriste esa parte que tengo yo de gustar, de que me gusta saber. Entonces, digo, ¿qué pasaba aquí? incluso fíjate, ¿no? Hay quien me está diciendo, bueno, desde que se publicó, bueno, todos sabemos qué pasó, esta novela se publicó en junio y todos sabemos qué pasó en abril del año pasado, ¿no? Es que empezó la guerra en Ucrania, estalló la guerra en Ucrania. Bueno, estalló la guerra en Ucrania en su totalidad. Ya sabemos que hace 8 años que estalló la guerra 9, ¿no? Que estalló la guerra en Ucrania en el Donbass. Pues otra razón del foco, ¿no? Sí. Cuando el foco se mueve o no se mueve, ¿no? Durante años el Donbass era un residuo, pero había una guerra ahí con Rusia y entre ucranianos y rusos y no nos interesaba mucho. Bueno, a lo que iba es que muchas personas me han dicho, es que tiene cierto paralelismo con Ucrania, la guerra y tal. Yo decía, uy, prepararos, porque cuando tendrá paralelismo esta novela es cuando venga la posguerra a Ucrania. Mm. Porque claro, como tú bien has dicho, La espía cristal no es una novela de guerra. Es una novela, entre otras cosas, de una posguerra. Entonces, cuando hablen de Ucrania, cuando vaya ahí la ONU en Ucrania, cuando vaya la OSCE, la Organización de Seguridad para la Comunidad Europea, cuando empiecen a encontrarse cientos de fosas comunes, cuando empiecen a interrogar o a denunciar las mujeres la violencia sexual que han sido sometidas, entonces, lamentablemente, veremos los paralelismos que hay entre una guerra y otra después de 20 años en la misma Europa, ¿no? Y eso es lo más triste y para mí lo más duro. Piensa que cuando yo escribo esta novela la escribo siendo la última guerra acontecida en Europa. Y con la esperanza o la ingenuidad a mi edad de que no haya más guerras, ¿no? En Europa dije, ya no hay más guerras, ¿no? En Europa. Y ahora está, ya no solo eso, es que ayer mismo, ¿no? Putin amenazó dijo que estamos más cerca que nunca de una guerra mundial, de una guerra nuclear. O sea, me parece que estamos dando pasos hacia atrás cada vez más mayores, a mayor velocidad, y todo por el sinsentido de una clase política de los últimos 20 años que me parece lo más triste que hemos podido tener en todos los países. Sí, sí, tal cual, estoy de acuerdo contigo. Además es que parece que las guerras, o lo que estás diciendo tú, ocurre porque algo pasa en ese momento, pero no, todo viene atrás. Yo me acuerdo que mirando aquí,
Y leyendo la Segunda Guerra Mundial, mi hermano me decía, no, vete más atrás, porque ya no es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, vete más atrás y tú ves qué pasa en los Balcanes y por qué se desencadenó. Ahí fue el que explotó la olla a presión, pero eso ya venía, Pues igual fíjate, que lo que estás diciendo tú, de Ucrania y ahora Sudán y demás. en el tema de los Balcanes, no quiero entrar en eso porque sería temas de historia que tampoco procede, pero en la novela sí aparece alguna mención que los Balcanes tienen su origen ya, es la explosión del nacionalismo, de las etnias, es en el 1300, cuando el Ujú, Imperio Otomano sí, conquista la parte de Kosovo, conquista la batalla de ahí, Kosovo, donde pierden los serbios, es en el año 1300. Imagínate, ¿no? sí, 700 años después, seguimos igual. sí, 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 ahí Esta está. novela, esta novela también es el reflejo de un periodista, de unos periodistas, los de la tribu, que junto a personas como yo, ¿no? Que hemos estado en varios conflictos, al final acabas siendo una persona descreída, una persona que ya no confías, ¿no? Una persona incrédula sobre la clase social, la clase política que tenemos y que, bueno, pues que no solo no nos sorprende, sino que casi, vamos, es muy lamentable, pero ojalá me equivoque, ¿no? Pero la de Ucrania tampoco va a ser la última guerra, es No, evidente. no, no, ahí también estoy de acuerdo contigo. Hablando de este tema, Panko, del personaje, rechaza también las instituciones internacionales porque dice que padeció la incompetencia de las Naciones Unidas ante el genocidio de los 8.372 musulmanes en Srebrenica. ¿Qué labor realizaban allí las Naciones Unidas y vosotros como policías internacionales en la posguerra de lo que puedas contar o resumirme? A ver, mira, os voy a recomendar una película que fue nominada a los Oscars, creo que no venció ese año, hace 2 años, y está en plataformas, se llama Quo Vadis Aida, y es de una directora bosnia que refleja exactamente qué pasó en Srebrenica y con esos 8.000 musulmanes muertos, secuestrados y asesinados, ¿no? Ante la impasividad o la incompetencia de la ONU. En ese caso era un contingente holandés el que estaba al cargo de Srebrenica, pero lo vi en otros sitios, ¿no? Entonces, no quería salir yo de este libro sin contar ciertas verdades, ¿no? Yo, como antes te he dicho, como en toda profesión, como en toda institución, hay gente buena, hay gente mala, hay gente profesional y gente que no, y en la ONU no es la excepción, ¿no? Entonces yo percibí en la ONU pues ese grupo importante de funcionarios o de mercenarios casi, de países donde apenas su sueldo les alcanza para nada y de repente le pagan 5 o 10 veces más si van a una misión internacional. Llegaban ahí, no solo trabajaban, sino que además a veces cooperaban o colaboraban en realizar pues acciones, no sé, por ejemplo, lo que digo en el libro, ¿no? Que se abrió un prostíbulo en Kosovo que provocaba el tráfico de mujeres a nivel europeo y los clientes mayoritarios era personal de la ONU. Entonces, bueno, quería plasmarlo y dejarlo ahí, ¿no? También hay momentos de heroicidad, ¿no? De algunos funcionarios de la ONU o algunos observadores de paz, como yo pude ver, pero había de todo. También cómo se sabían las conexiones de la guerrilla albano-kosovar con el tráfico de drogas y prostitución y Sí, cómo ahí se se hizo mantenía. ahí se Sí, hizo vista gorda por parte sobre todo de Alemania y de Estados Unidos, ¿no? Los dos países que financiaron esa misma guerrilla y que por intereses distintos. En la Alemania, como lo digo, como lo plasmo en el libro, no lo sé. No acabo a pesar de mi investigación y mi documentación, no he llegado a saber qué interés tenía Alemania en todo ello, ¿no? No he sabido, no tengo mis teorías, pero como solo son teorías y opiniones mías, decidí no plasmarlas en el libro. Lo de Estados Unidos era evidente. sí. Una de las razones era desintegrar uno de los países comunistas más importantes de Europa, que era Yugoslavia, Mm. desintegrarla, cosa que lo consiguió. Y la segunda razón era el instalarse, el crear la base americana más importante, la base militar americana más importante de Europa está en Kosovo.
es la que aparece en la novela, ¿no? Camp Bondsteel, que de hecho se ha convertido también en una especie de segunda prisión para musulmanes, Sí. islamistas y demás, como en Guantánamo, ¿no? Mm. Entonces, bueno, eso también queda reflejado en la novela, de un modo. Sí, también reflejas lo de, no sé cómo se pronuncia, lo de cuando crearon el SIC, lo de los, Sí, lo has pronunciado perfecto, el Servicio de Inteligencia Kosovar, sí. sí, que también lo Bueno, crearon. Bueno, claro, el Servicio de es Inteligencia que ahí Kosovar, lo de siempre. claro, claro, lo crean justamente otra vez los alemanes y los americanos, ¿no? Sí, Que luego les sale la jugada al revés. Pero esta historia se ha repetido muchas veces. Las Torres Gemelas ya sabemos Bin Laden de dónde parte, ¿no? Parte de la propia CIA. también. Sí. Entonces, muchas veces los monstruos que crean, pues como Frankenstein, que al Sí, final... lo de la CIA es una cosa increíble. Sí, sí, sí. Bueno, en Kosovo, también tú lo reflejas, en Kosovo fueron violadas más de 20.000 mujeres. Al principio se violaban mujeres y niñas que eran albanesas y después del alto al fuego eran las serbias en represalia por venganza, padres que fueron obligados a violar a sus hijas, maridos que abandonaron a sus mujeres porque aunque fuera en época de guerra pues era una deshonra y ellas en ese momento callaban. ¿Por qué crees tú que la violación es el crimen más silenciado y menos castigado? ¿Y qué papel tuvieron esas mujeres de negro que unió a las serbias y a las albano-kosovares en esa misma lucha? Varias preguntas importantes me has hecho ahí. Vamos por partes. Mira, es un tema para mí capital en la novela, es un pilar de la novela, con toda la intención, el Sí, hablar sobre las mujeres como armas de guerra. Lo que entendemos todos, pues mujeres que son violadas, ¿no? La violencia sexual en la mujer en los conflictos bélicos. No es nada nuevo, sigue pasando. Estoy seguro, bueno, que ha pasado y está pasando en este momento en Ucrania. En Sudán, en cualquier conflicto sí, que hay, pues la mujer es arma de guerra, ¿no? Y yo ya estaba un poco harto de ese silencio sobre ello, como si fuera algo natural o algo normal, pero eso de siempre, ¿no? Pues si matas a uno, eres un asesino. Si matas a 20.000, eres tal vez un genocida, tal vez no, ¿no? Entonces, eso es lo mismo, ¿no? Cuando hay 20.000 violaciones, que además han sido perpetradas por gente, o sea, muchas víctimas que yo conocí, habían sido violadas por sus vecinos sí, serbios, o sea, por gente conocida. No era el soldado que viene de fuera, no era una guerra entre americanos y Vietnam y que los americanos eran a las vietnamitas, que también sería igualmente también. de asqueroso, pero es que aquí había o sea, ese agravante, ¿no? Que era que me viola mi propio vecino. Que tengo la vergüenza de que soy violada por mi propio vecino, que cuando la ONU nos estábamos ahí, nos decían que no se hablaban, y decían, es que, si es que ese tío me ha violado y no hacéis nada, ¿no? Y a partir de ahí sí se creó un grupo en la ONU, que eso te voy a decir que se trabajó bien, pero era muy difícil al principio obtener declaraciones y denuncias de una sociedad donde, bueno, una sociedad machista, ¿no? Lo siguiente, era una sociedad donde la mujer no podía ni opinar. En el año 99 te hablo, no te hablo de los años 40, ¿no? En 1999. Y poco a poco, pues pasaron los años, la mujer kosovar denunció, la mujer kosovar tuvo algunas ayudas por parte de organizaciones internacionales y al final se estipuló este número que es un número que oscila, ¿no? Del de 20.000 mujeres violadas. De ahí que la protagonista, la personaje principal de la novela, Taibeh Shala, sea una joven que fue violada en la guerra. Exacto, de ahí parte todo, de ahí parte tu Lo de historia. mujeres, lo de mujeres de negro, bueno, existen evidentemente, es una ONG que partió, si no me acuerdo mal, todo partió en el conflicto del Líbano, puede ser, no, del conflicto de Israel, me parece que partió todo eso. Luego se extrapoló también a la guerra de Bosnia, luego la guerra de Kosovo, ¿no? Y a varios conflictos. Es la unión de las mujeres, da igual la nacionalidad, da igual la religión, en contra de ser víctimas de guerra, armas de guerra, ¿no? Entonces, aprovechando esa existencia, tengo que decirte que es ficción, ¿no? Que en Kosovo, durante los años que yo estuve, no existió, no llegó a haber, no sé posteriormente. Sí había algunos movimientos
pero no eran las de Mujeres de Negro, ¿no? Y me gustaba la idea, fantasear con la idea de que mi protagonista formara parte de ellas, organizara a ellas o fuera la génesis de Mm. esas mujeres de negro en Kosovo, ¿no? Otra cosa que hay también, que es muy típica y sale en tu novela, es las acusaciones primero que se hacen de crímenes de guerra, después mucha gente es absuelta y ya no es criminal de guerra, sino que es héroe de guerra, según convenga a quien le convenga. ¿Tú crees como Panco que él piensa que todo héroe de guerra sería un delincuente en la vida civil? Totalmente, totalmente. Ahí te confieso que he puesto mi voz en la voz de Panko, ¿no? Me lo imaginaba. Normalmente, no siempre, ¿eh? No siempre es algo que yo esté de acuerdo, ¿no? Bueno, muchas veces no, ¿no? Los personajes Claro, hablan sí. por imposición del guión, que digo yo, pero no como yo pienso. Pero ahí estoy totalmente. Son tantas las atrocidades que se cometen y se perdonan, o que no se perdonan, es que ni siquiera se juzgan, ¿no? No es que se Exacto, perdonen, exacto. es que Y pasan según desapercibidas. convengan, y se juzgan unas y dices, ¿y a este por qué se le perdona y a este no? Es que está pasando Claro. y sigue pasando. Hay un victimismo, hablas también tú en el libro, que hay un victimismo común a bosnios, serbios, croatas y albano-kosovares que no reconocen que los demás también han sufrido, que les impide el perdón y la reconciliación. ¿Tú crees que este victimismo siempre ha sido una lacra para los Balcanes? No sé si siempre, pero sí estoy seguro que lo ha sido desde 1999, cuando estuve yo. Porque yo viví el victimismo. El victimismo, que no se me malinterprete. ¿Cómo no ser víctima? Todos ellos fueron víctimas. Sí. Pero ya he dicho, todos ellos fueron víctimas. Entonces, si todos ellos fueron víctimas, si croatas, bosnios, serbios y kosovares fueron víctimas, lo que no puede ser es escuchar el argumento único de cada uno de ellos respecto a que solo ellos son víctimas, los demás no lo son. Eso es inaceptable. Yo he llegado a ver fosas comunes de víctimas serias. Yo lo he visto, no me lo ha explicado nadie. Con eso estoy diciendo que los serbios son más víctimas que... No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en Kosovo se levantaron fosas comunes con huesos de serbios y con huesos de albano-kosovares, ¿no? Entonces, ese argumento, ese relato constante que yo sí, pero los demás no han sufrido, claro, ¿qué es lo que te hace? Crear más rencor. A través de las generaciones, el rencor persiste ahí y lo que de ninguna manera abre son las puertas del perdón, ¿no? Y así creo que siguen ahora, ¿no? Como tú decías antes, una de Mm. las dos ciudades que más aparecen en la novela, aparte de Pristina, la capital, es Mitrovica, ¿no? Mitrovica, la ciudad dividida por el río, en el norte serbios, en el sur albano-kosovares, y a día de hoy, es una caja de, vamos, es un reloj es una bomba con un reloj puesto ahí, ¿no? O sea, bomba de relojería que espero que me equivocarme, pero quizás algún día pueda volver a saltar por los aires. No sé quién dice en tu libro, en Kosovo siempre lo peor está por venir. Y aquí y es verdad, porque sigue pasando lo mismo. Yo escuchaba una entrevista que le hicieron recientemente a Gervasio Sánchez y hablaba del tema de los Balcanes y decía eso, dice, es que están igual que decir, además se han atrasado 30 años, porque Claro. con la bonanza que tenía Yugoslavia y a nivel deportivo, a nivel de turismo, hay además gente que aprende con una facilidad tremenda idiomas, No, porque es es que gente que... de repente una guerra como esta, ¿qué hace? Hace dos cosas, ¿no? Por una parte, te paraliza el tiempo, es presionar el botón de pausa respecto al mundo, sin fecha determinada para volver a poner el play. Exacto. En el caso de Kosovo, 30 años llevan ya. Y además de esto, durante todo este tiempo, la gente son personas heridas. Heridas, algunos físicos, como son una mujer violada, o un manco, o un cojo, o con otras heridas importantes, y la mayoría heridos mentales, ¿no? O sea, con problemas mentales, por las atrocidades vistas, vividas y sufridas. Con lo cual, tienes paralizado un país 30 años, un país, una región, no quiero entrar en polémica sobre la denominación del territorio. Sí. Tienes paralizado ese territorio 30 años
con gente que no solo está paralizada, sino que está ya herida, muy herida. Y esa es la gente, y por eso cuando esta frase es muy de Kosovo, ¿no? Lo peor está por llegar, porque es una frase de desesperanza, no es pesimismo, no es un pesimismo. Puede parecer una frase pesimista al principio, tiene mucho más. O sea, un pesimista sí diría eso, ¿no? Lo peor está por llegar. Pero no me refiero a un pesimismo, ¿no? Me refiero a gente que es que ha vivido ya que la cosa no va a mejorar, ¿no? Que la cosa está paralizada. Y claro, en la vida de una persona hay un personaje, no quiero hacer spoilers ni nada, pero hay un personaje que es una amiga de Taibesha, la amiga serbia, Sí, eh, que no quiero hacer mucha explicación de ella, pero hay un momento en el que ella se plantea eso, ¿no? Ella reivindica, al decir, yo me tengo que largar de aquí. A ella ya su abuela le ha contado que en la primera y segunda guerra mundial, las consecuencias de la guerra paralizó su vida 20 años. Y ella dice, yo no creo que me pase eso. Quiero huir de aquí porque ahora esto se va a paralizar. Va a haber un botón de pausa en este país. Y imagínate, si tienes 20 años, ¿qué te pierdes? ¿Lo mejor de tu vida? Esperando a que el país se recree, se reconstruya. Eso mismo ahora mismo va a pasar en Ucrania. sí. En Ucrania, esa reconstrucción, si cabe, va a ser aún mucho más compleja, porque ha sido más atroz, está siendo más atroz. Kosovo duró la guerra 4 meses. En Ucrania llevamos ya un año. Sí, sí, sí. Entonces, Y además lo que dices tú, ha sido una guerra que, claro, era el vecino, era a lo mejor el padrino de tu hija, el que hacía, y además cosas que pasan, que tú lo reflejas muy bien, y esto no es hacer spoiler tampoco, pasan situaciones que nos pasan normalmente a todos en la vida, sucesos que ocurren, pero como tienes enfrente a los que no te gustan, los vas a acusar a ellos. claro, Falsamente, porque además no se quiere, eso lo reflejas también muy bien, no se quiere investigar nada, mira, fue aquel, ya sí, para sí, luego no, es aquel, porque aquel son los malos, son aquellos, y los otros van contra los de aquí. Entonces están en esa perpetua lucha. correcto. Bueno, cuando no existe la razón, cuando hay una imposición de una ideología, como pasó en la posguerra española, ¿no? En la posguerra Sí, española, en el Chico de las Bobinas, yo reflejaba muy bien también esos chivatazos o esos comentarios apenas o aparentemente inocentes de un vecino que llevaban a la detención y a la ejecución. Y sí, todo sí. por recuperar o por lograr su mujer, la del vecino que la deseaba desde siempre, o por conseguir un link de más, ¿no? En un territorio rural. Entonces eso mismo ocurría también ahí. ¿Cómo se vive? ¿Cómo hiciste tú cuando vienes después de ver todo lo que viste en la posguerra y cosas que te han contado? ¿Y cómo se hace para hacer la descompresión a la vuelta? Una buena definición, la de Sí, descompresión. porque eso la usas tú con Panko. Sí, es así, es muy compleja. Es complejo. Es complejo. E incluso te diría que en mi caso, en nuestro caso, el contingente español no nos dieron ayuda, asistencia psicológica, y yo creo que se debería. Está el psicólogo, yo creo que ya, claro, ahora no, ¿no? Pero hace 20 años atrás, o sea, en el año 99 o 2001, cuando yo regresé de Kosovo, hace ya 22 años de eso, cuando yo regresé, yo recuerdo que los compañeros suecos, cuando acababan el conflicto, yo estuve ahí año y medio. Después de año y medio, los suecos iban a un balneario sueco con psicólogos de la policía sueca y los trataban durante un mes y medio, ¿no? Luego se reintegraban a la vida normal, ¿no? Lo nuestro fue a pelo, ¿no? Era como, va, si estáis bien, ¿para qué un psicólogo? Pues precisamente por eso, como estamos bien, para seguir estando bien, ¿no? Entonces, veías que a la vuelta veías que todo tu entorno no tenía nada que ver con lo vivido. Aquí las minucias, las tonterías regían nuestra vida. Ahora ya empieza a tener sentido lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando yo siempre digo que hay que estar satisfecho o feliz cada día, si abres el grifo y hay agua, si además está caliente, o si tenemos comida en la nevera, ¿no? O le damos un interruptor y hay luz, ¿no? Sí, Ahora con la amenaza de la sequía, a lo mejor pasamos por eso.
A lo mejor pasamos por momentos en los que nos cortan el agua durante horas y nos acordamos de lo bien que se está cuando estás con lo más básico, ¿no? Entonces, claro, cuando yo vuelvo a Barcelona me encuentro con un entorno que no tiene ninguna carencia importante, ¿no? Entonces eso cuesta asimilarlo también. Con los años lo he ido asimilando, ¿eh? No ha sido fácil. Fíjate, ¿no? Me he atrevido a hacer la novela 20 años después, ¿no? 21 años después. Antes no me veía capaz. ¿Y ha cambiado la visión de esa guerra en estos 20 años que has tardado en escribirla? A lo mejor esa verdad que tenías ha cambiado esa verdad o ahora ves que hay más verdades o... No, en su esencia no ha cambiado. Lo que ha cambiado es mi madurez. Lo que ha cambiado es el foco. Donde yo pongo el foco de mis recuerdos, de mis experiencias, o una vez también me documenté para otra novela, aparte de mi experiencia, una vez me he documentado dónde poner ese foco y qué quiero explicar con la novela, ¿no? ¿Qué quiero transmitir con la novela? Eso sí que ha cambiado. Eso, a lo mejor los temas que me interesan ahora no me interesaban hace 22 años o pasaban más desapercibidos por mi vida, ¿no? Ahora, sin embargo, creo que también le imprimí de esa madurez a los dos periodistas que tienen mi misma edad, ¿no? O sea, rozan la cincuentena, bueno, yo ya los tengo, pero ellos rozan la cincuentena y me interesaba esa generación también, principalmente. Que pronto ha pasado todo, diría yo. Madre mía, yo no me lo creo, no me lo No, yo creo. tampoco, cuando nos veo a todos que somos de las mismas, digo, madre mía, Hombre, cómo ha pasado. a mí se me hace muy duro, hago un paréntesis ahora, pero los impactos del tiempo se me hacen duros con las canciones. Cuando escucho una canción cualquiera y me da por mirar de qué año era, ese impacto, esa canción, porque la canción forma parte, hay ciertas canciones, ¿no? Cada uno tenemos nuestras propias canciones que forman el mapa de nuestra vida, ¿no? Sí, Entonces, y nos acompañan como te acompaña tu piel. sí, sí, Eh, sí, sí. entonces, claro, van contigo. Entonces, tu piel, que te la ves cada día en el espejo, no le preguntas, ¿de qué año eres? En mi caso, ¿del 71? No, no, no. Pero la canción, no sé, no escucho una canción de otro día, ¿no? De Michael Jackson y Paul McCartney, 666, y ves que es de él 80, de 82, 83. Dices, ¿del año 83? Han pasado 40 años. Sí, 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 Y, sí. y ahí tomas conciencia de, pues eso, ¿no? Mira dónde ha quedado la movida. Sí, 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 sí. Te voy a hacer una pregunta que te hice en su día en el Corte Inglés, pero como no estaban los que nos escuchan, la vuelvo a hacer. ¿Te encontraste contigo mismo en los Balcanes? Y si ya ahora que me he leído yo el libro, allí te encontrarías, pero ¿te volviste a reencontrar otra vez con ese Pere Cervantes después de escribir y de documentarte para La espía de cristal? Más que reencontrarme, porque he de ser honesto. Yo con 28 años que tenía cuando fui ahí, era una persona, pues un chaval normal de Barcelona con su trabajo, su empleo, su sueldo, que salía cada fin de semana si podía, que vivía la mayor parte de mi tiempo estuve soltero y hacía lo que me daba la gana. Y no tenía muchos problemas, ¿no? Con una familia aposentada que me apoyaba, unida, sin problemas. Entonces yo no voy ahí a reencontrarme ni me sentía perdido. Me siento más perdido ahora en la vida que no a los 28 años, ¿no? Ahora soy más consciente de muchas cosas que antes no lo era, ¿no? Mi paso por los Balcanes siempre lo diré y siempre estaré agradecido. Y esta novela es un acto de agradecimiento, ¿no? A mi paso por ahí. Me convirtió en mejor persona. Con eso no estoy diciendo que sea buena persona. Estoy diciendo que me convirtieron en mejor persona de lo que yo era, ¿no? O sea, el Pera Cervantes que fue ahí, una vez se marchó, fue mejor persona. Yo me di cuenta que hacía poco por los demás antes de llegar a Kosovo. Y a partir de Kosovo, con toda la intención del mundo y siempre que he podido, he hecho lo que he podido por los demás y sigo haciéndolo. Ya estoy terminando, pero he sacado del libro 3 de las múltiples frases, porque te digo que se podría hacer la entrevista entera con tus frases. Esto es muy bonito que me digas eso, ¿eh? Ah, Es no, muy no, es que bonito. son maravillosas. Yo, sabes que yo la leí en el ebook y iba subrayando en el Kindle
Y digo, madre mía, digo, ya verás tú cuando después saque la información para las preguntas. Y claro, venga, y digo, es que esta es bonita, esta no sé. Y tengo el Kindle lleno de tus frases. Digo, madre mía, qué frases se le han ocurrido a este hombre esta vez. Bueno, siempre se te Gracias. ocurre, ya, yo ya sabes que me gusta cómo escribes, pero esta vez es que es increíble, increíble. Entonces, bueno, he seleccionado 3, porque claro, no es cuestión aquí. No se trata de atribuirle a la literatura de Dumas un carácter visionario que no tiene, sino más bien aceptar la involución humana durante los 2 últimos siglos. Los libros, al igual que la vida, ofrecen más preguntas que respuestas. Y cuanto más, esta última la he parafraseado, ¿eh? No está exactamente igual que tú la escribiste. Cuanto más avanzamos tecnológicamente, parece que la vida se complica más. Qué Sí, 3 verdades, ¿eh? Sí, lo de Dumas es, a ver, es uno de mis libros favoritos, El Conde de Montecristo. Lo releí en la pandemia y lo releí cuando estaba acabando esta novela, Las Cristal. Y tenía la necesidad hice que Panco leyera, se llevara a El Conde de Montecristo a Kosovo, en su vuelta a Kosovo, 20 años después, llevaba en su equipaje El Conde de Montecristo. Y me pareció tremendo, ¿no? Esta vez, en esta segunda lectura del tercera lectura del Conde de Montecristo que hice en la pandemia, la primera fue hace muchos años, la segunda ya con 30 y pico, y esta ya con casi 49 años tenía, o 50. En esta segunda lectura, esta tercera lectura, percibí que los personajes, que el propio protagonista, que todo lo que le envolvía, no era muy distinto de los de ahora, ¿no? La venganza, la maldad, todo está ahí, ¿no? Todo. Conde de Montecristo lo tiene todo también, ¿no? Entonces, bueno, lo refleja así, de ahí esa frase, ¿no? De ahí esa frase, esa involución humana que la literatura acredita y demuestra, ¿no? Respecto a la tecnología, qué duda cabe. Qué duda cabe. Yo soy defensor de la tecnología en tanto en cuanto, pues, no sé, si pensamos a nivel médico, una resonancia magnética, ¿no? Eso es tecnología. Eso Sí. es tecnología. Nuevos avances que están haciendo ahora con las vacunas y demás, el ARN, eso es tecnología. Eso es ciencia usando la tecnología, ¿no? Entonces, cuando piensas en eso, dices, por supuesto que estoy en favor de la tecnología. El problema de la tecnología es el mal uso de ella. Y las redes sociales creo que es un ejemplo de ello. Es un ejemplo de ello que nos dejaron que nos lanzáramos a al mundo de Facebook a partir del 2005 y a partir de ahí todas las redes sociales que habían sin haber leído el libro de instrucciones que nadie había hecho. Y ahí estamos, ¿no? Ahora maleducando, educándonos mal y maleducando a las nuevas A generaciones. las nuevas generaciones. Voy a terminar con la que será la siguiente pregunta que te hagan en la tercera entrevista cuando salga tu próximo libro y es ¿qué estás escribiendo? Y así ya empezaremos la siguiente de la misma manera. Me encanta, porque mira, eso es que todo va bien, ¿no? Te dije lo de los Balcanes y final, Sí, porque cada libro no es fácil, no hay que dar por hecho que tú escribes una novela y se te la publica y te la publica una editorial como Destino, por ejemplo, que yo le tengo pues una estima especial a Destino por todo lo que significa. No es fácil, ¿no? Entonces, no sé yo si la próxima novela va a ser también publicada en Destino y demás, ojalá, ¿no? seguro que sí. Espero que sí. Estoy haciendo una historia más cercana, de nuevo, al chico de las bobinas. En lugar de la Barcelona de 1945, es la Barcelona de 1923. Una Barcelona donde el pistolerismo y los crímenes en la calle por parte de anarquistas y de empresarios del Somatén de esa época se llamaban es el pan de nuestro de cada día. Y a partir de ahí ocurre un suceso con una menor de edad y aparece un policía en el año 23 del distrito quinto de Barcelona y todo se basa ahí, ¿no? En ese distrito quinto que no os imagináis lo que ese pequeño mapa dentro de la ciudad condal contiene en el año 23. Es asombroso los paralelismos que hay 100 años después y es una novela negra, histórica, evidentemente, porque hace 100 años de ello, y estoy muy satisfecho por donde voy. Aún me queda mucho, pero
pero ya he logrado coger el tono que buscaba y con personajes muy nuevos. Y sí habrá algún guiño de algún personaje del Chico de las Bobinas que salta ahí, salta Ah, a esta nueva novela, 20 años atrás. qué interesante. Oye, vamos moviéndonos de 20 años en 20 años, ¿eh? Para adelante, para atrás. Sí, 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 fíjate, bueno, no sé, mi idea, si saliera bien y bueno, y estuviera yo a gusto y los lectores sobre todo, pues no descarto, ¿no? Irme luego a la Barcelona de 1899, la Oye, pues exposición, mira. claro. Bueno, pues ya hemos terminado. Voy a explicar lo que dije antes de lo de buscar información, que no hace falta el que no quiera, pero me ha gustado mucho tu libro porque, bueno, yo digo, cuando me preguntan los amigos y esto, yo digo que es una novela ensayo, pero no porque tenga información como un ensayo, sino como que te hace buscar lo que yo decía antes. Tienes muchísima información, bueno, lo hemos visto en esta hora de entrevista, todo lo que hemos hablado aquí sale en la novela, novelado, pero es la realidad. Y ahora leyendo una de las frases que tú tenías, que me acabo de dar cuenta, que la acabo de leer, la de los libros, al igual que la vida, ofrecen más preguntas que respuestas. Y este libro es eso, ofrecer preguntas que te busquen, y a mí me gusta eso, que me hagas pensar, averiguar, buscar, escuadrillar por ahí lo que hay. Y además que agradezco mucho que sea un libro como los que había antes. Yo estuve comiendo con una amiga el día del libro, que siempre lo celebramos y nos compramos un libro, y yo le decía, ya no se hacen esas novelas que tú tienes que leer despacio. Y la tuya es esa novela que yo leía antes, que ahora ya no existe, porque ahora todo es hacer como churros y ahora todo es corriendo. Y la tuya no se puede leer corriendo. La tuya hay que tomarse una pausa, ir poco a poco y te atrapa y quieres saber más. Entonces, me parece maravillosa, de verdad. Pues me Maravillosa. encanta, Ana, que digas eso porque yo soy un guerrero, un luchador contra esta cultura de la instantaneidad, el que todo se consuma rápido. Yo creo que los libros, hay gustos para todo, ¿no? Y hay público para todo y hay todo tipo de libros. No me voy a meter en ello, ni creo que todos los libros dan de ser igual, ni mucho menos. Pero yo como escritor soy un escritor exigente. Yo exijo al lector eso, que lea despacio, como a mí me gusta leer los libros, ¿no? Leerlos despacio, porque intento no perderme todo aquello que el escritor ha intentado plasmar en la novela, ¿no? Entonces esa lectura lenta también ayuda a que la novela se quede dentro de ti durante un tiempo determinado. Que ese libro no sea un consumo express, no sea una hamburguesa rápida de consumir en un día y al día siguiente otro. Y ya te preguntan qué novela has leído antes de ayer y no te acuerdas ni el argumento, ¿no? O sea, yo prefiero, tal vez me estoy jugando el tipo a nivel mercantil en tanto en cuanto ese tipo de novelas, como tú bien dices, cada vez tienen menos demanda y se busca más la novela capítulo corto, rápido, personaje con poca profundidad psicológica, que vaya rápido, que todo pase rápido, trama trepidante, esas definiciones de algunas solapas de los libros, ¿no? De tramas Sí. trepidantes. Trepidante me parece muy bien, pero a lo mejor la lectura no debe ser trepidante. La lectura debe ser concienzuda, lenta y disfrutar del placer de la lectura. Y eso es lo que yo procuro con cada uno de mis libros, sí. Pues lo has conseguido. Bueno, y además yo creo que a lo mejor los de nuestra generación que hemos vivido otras cosas, aparte de esta rapidez, también viene bien que tengamos estos momentos de descanso. Además, yo he visto en la novela, por ejemplo, al principio sí que vas mucho más lento, Sí, pero porque nos quieres poner en situación, a ver, claro, para que entremos en qué está pasando, y después sí que ya llega un punto, ya no puedes dejar la novela, porque ya te atrapas de tal manera que dices, no puedo parar, quiero saber qué les pasa. Además, a mí, de verdad, a veces estaba leyendo un capítulo y digo, ala, y ahora vamos para el futuro o volvemos atrás. Y claro, sigues leyendo porque quieres saber dónde te has quedado. Entonces, claro. eso Claro. está muy bien puesto también. Sí, a ver, hombre, eso son ya forma parte de la técnica, ¿no? De herramientas que tiene el escritor para hacer eso. Pero es verdad que me gusta eso que me estás diciendo al principio, porque yo necesitaba que el lector, las primeras 50 páginas pueden parecer algo lentas,
porque el lector yo necesito que el lector entre en un escenario muy desconocido. Kosovo es un gran desconocido. Sí. O sea, yo siempre lo digo, ¿no? Es sobre Nueva York, el gato por ahí. Sí, Sobre, mi gata. la gata. Sobre Nueva York, la gente sin haber ido ya se imagina cómo es. Ya la hemos visto en películas 1000 veces. Digo Nueva York por decir un ejemplo, ¿no? Sobre cualquier ciudad europea, cualquier capital, pero sobre Pristina, ¿cuánta gente conoce a Pristina? ¿Cuánta gente conoce Mitrovica? ¿Cómo te describo el ambiente? La atmósfera. Entonces, necesitaba de esas páginas. Hombre, no, que la gente no piensa que son 50 páginas de descripción No, inicial. no, No, no no, va por ahí, que no. pasan cosas. Pero sí es verdad que conforme una vez ya te tengo en atmósfera, te tengo en el terreno, ahí ya digo, vale, pues vamos a por ello. Y ya empieza cada vez a acelerar más, 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 más. Claro, la trama del presente y el pasado van juntas, pero cada vez se van acercando más hasta que al final coinciden, ¿no? Y es cuando el libro ya coge una velocidad trepidante. Sí, exacto. No, no, además es que es así. Yo además que la guerra de los Balcanes todos la hemos vivido en el telediario y abrían siempre con ella, y yo me leía los periódicos, pero la tienes olvidada como todo. Y gracias a ti es lo mismo que con lo de la posguerra española, cuando hiciste el chico de las bobinas. Sí, bueno, de la posguerra Sí, española pero hay bueno, mucho. la española ya se sabe más. Hay, hay mucho escrito, hay muchísimo, muchísimo. Sí. Y habrá más, es un tema inabarcable, ¿no? No se acaba. Pero sobre este tema no, con lo cual me hacía falta esa ayuda de introducir al lector, si no, no iba perdido. Y además para que nos demos cuenta de que lo que está, fíjate, es curioso, porque la lees ahora que está pasando lo que decías antes de Ucrania con Rusia, y dices, es que no está tan lejos nada. Y No, entonces cuando lees esa novela, dices, es que todo es lo mismo, repetido una y otra vez, cambia el escenario, pero después es la misma película siempre. Y no sí. aprendemos, pero porque no se conoce la historia. Entonces está bien leer libros como el tuyo. Yo los recomiendo. Si no, Y yo te, lo- si no, no te tenía aquí, evidentemente. y yo te lo Pero agradezco mucho. de verdad que, no, no, además ya se lo he dicho a amigas de que lo tienen que leer, y el de las bobinas también, lo han leído casi todas, ¿eh? Lo ha Muy bien, leído muchas mucha gracias. gente. Así Muchas que gracias. muy bien. Pues muchísimas gracias, Pere. Bueno, es un hasta dentro de 2 años cuando salga la nueva. No, va a ser antes, ¿Sale antes? Bueno, pues antes. sale el próximo año, sí. ¿Sale el 2020, próximo año? Bueno, pues si todo va bien, 2024 seguro. Supongo que para el segundo semestre, no tengo fechas aún, pero ha de estar. O sea, he de entregarla a destino para que la estudien al final de año, de este año, y el segundo semestre saldrá publicada si todo va bien. Si todo va bien. Bueno, que esperamos que sí que vaya bien. Entonces te veo dentro de 1 año y medio, así. Sí, más o menos, más o Más o menos. menos. Oye, un abrazo muy grande. Ha sido un placer como siempre. Otro para ti y gracias por contar conmigo de nuevo. Y a vosotros os veo en las próximas entrevistas de la Asociación Capernaum. Adiós.